Horno. ¿Cómo estamos? Buenos días, sí. Muchísimas gracias. Como le mencionaba a nuestros oyentes, usted es experto en el tema de contratación pública y vamos a comprender mejor cómo funciona este sistema y cuál es su importancia para la transparencia y eficiencia en la administración pública. Bienvenido, entremos en materia. ¿Cuál sería o cuál es su análisis sobre la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Bien, en primer lugar hay que partir del hecho que esta materia de contratación pública representa entre la tercera y la cuarta parte del presupuesto general del Estado. Todas las entidades públicas recurren a esta materia como una herramienta para ejecutar sus proyectos públicos. En este sentido, según las estadísticas oficiales, el año anterior, con corte hasta el mes de noviembre, el Ecuador invirtió más de 6.000 millones de dólares solamente en materia de contratación pública. Estamos viendo justamente los hechos noticiosos, lo que ocurrió el día de ayer con las disputas por el tema del alza del IVA, que la Asamblea bloqueó esta situación, pues justamente esta materia de contratación pública es tan importante porque estamos hablando de la tercera y la cuarta parte del presupuesto general del Estado. Ahora, ¿cuál es mi postura frente justamente a la legislación actual? Hay que comprender que durante estos últimos 15 años, el Ecuador, sí, en efecto, tuvimos una ley de vanguardia, pero propia para la época. En el año 2008, el 4 de agosto, justamente la Asamblea de Montecristi le apostó al Ecuador a una forma diferente de contratar. Pero en estos últimos 15 años, el Ecuador ha transaccionado más, miren esta cifra macroeconómica que voy a indicar, ha transaccionado más de 100.000 millones de dólares en estos últimos 15 años utilizando solamente esta herramienta. Por lo tanto, esta legislación actual tiene problemas estructurales que ameritan una reforma urgente. Se ha presentado justamente en la Asamblea Nacional un análisis de los puntos críticos de esta ley. Solamente voy a indicar dos para demostrar la necesidad urgente, ¿sí?, de reformar, y no solamente parches normativos, reformas a ciertos articulitos de la ley, sino que necesitamos por lo menos una ley total, una ley nueva, o por lo menos justamente una reforma estructural, una reforma integral a la ley. Ecuador somos el país que más procedimientos de contratación pública tenemos en el mundo. Esto justamente genera dispersión normativa, genera confusión, genera corrupción y basta poner dos ejemplos concretos. Primero, las compras de catálogo electrónico, que según las estadísticas oficiales, solamente el año anterior, 2023, el Ecuador invirtió más de 1.000 millones de dólares. El catálogo electrónico es la segunda opción de compra en materia de contratación pública en el Estado ecuatoriano. ¿Y cuál es el problema en el catálogo electrónico? Que el CERCOP tiene la obligación de rendir cuentas al país, que la mayoría, no puedo generalizar, pero sí la mayoría de productos que están disponibles en esta tienda virtual son de mala calidad y son más caros. Estamos frente a una situación económica delicada, adversa, y no podemos del sector público darnos el lujo de despilfarrar el dinero a través de esta modalidad de compra. La segunda situación que llama la atención y que la ley permite el amarre de contratos de manera legal y nadie puede decir nada al respecto, son la contratación de consultorías. Hasta los $500,000, las instituciones públicas pueden dar a dedo los contratos de consultoría. Por eso es que justamente el país necesita una reforma estructural, una reforma integral a la materia de contratación pública. Justamente sobre ese tema, bueno, para muchas personas quizás que no están dentro de la función pública desconocen cuál es el objetivo principal de esta ley. Sería importante que lo recuerden. Y también quería consultarle cuál sería entonces el papel que juega la CERCOC dentro del marco legal. Bien, a ver, la contratación pública, insisto, es una herramienta que le permite al sector público justamente cumplir sus objetivos. Vea, no sé, un hospital, para poder brindar el servicio de salud, tiene que comprar fármacos. El sector público no fabrica fármacos y tiene que recurrir al mercado privado para justamente poder comprar esos fármacos y poderle dar a un paciente. Un municipio no tiene fábrica de cemento, no tiene fábrica de hierro y tiene que recurrir a la contratación pública para comprar. El municipio tiene que comprar al mercado externo justamente los productos para poder ejecutar sus proyectos públicos a favor de la sociedad. El Ecuador, a través de esta legislación, se necesita una reforma estructural. Insisto, las estadísticas oficiales son cifras macroeconómicas y que esta materia de contratación pública es importante que dejemos de verla como una simple herramienta
Este es el gran problema del país. La vemos a la contratación pública como una simple herramienta para satisfacer las necesidades del sector público, cuando lo correcto debería ser, y la Asamblea Nacional y el ente rector de la contratación pública tienen que verle a esta materia que maneja cifras macroeconómicas, tiene que verla como un elemento dinamizador de la economía nacional. Tenemos que verla como una herramienta de política pública. Por favor, si estamos hablando de 6,000 millones de dólares en promedio, hasta los 10,000 millones de dólares cada año que se transacciona utilizando esta herramienta, por favor, podemos utilizar a la contratación pública como una herramienta impulsora de políticas públicas, de inclusión social, de transformación económica. ¿Cómo puede ser posible? Estamos actualmente atravesando una situación económica que no es la mejor y justamente estamos despilfarrando la plata de los recursos públicos. Ahí está la situación del alza del IVA. Sí, justamente el IVA es el impuesto que mayor ingreso genera tributariamente hablando, y la misma capacidad recaudatoria del IVA es la cantidad de dinero que se va en materia de contratación pública. Estamos hablando de más de 6,000 millones de dólares. Pero ahora la pregunta es, estamos frente a estas disputas políticas, lamentablemente, que si se sube, que no se sube, y buscando de dónde financiar, pero la pregunta es, ¿para qué queremos más recursos si justamente las instituciones públicas están despilfarrando los dineros públicos? ¿Sí? He puesto de ejemplo el catálogo electrónico. El CERCOP le obliga al sector público a comprar productos, insisto, no todos, pero sí una gran mayoría, más caros y de pésima calidad, en franca violación de normas constitucionales que obligan a los mercados a comprar productos de la mejor calidad. El amarre de las consultorías. De igual manera, la Contraloría General del Estado. No puedo juzgar al nuevo Contralor porque está recién en funciones, pero el nuevo Contralor sí tiene la obligación de responderle al país justamente en base a los datos históricos. ¿Cuál es la cifra que la Contraloría General del Estado ha recaudado por los perjuicios económicos al Estado? Esta información oficial no existe y lamentablemente la gran mayoría de perjuicios económicos al Estado no pueden ser recaudados porque la Contraloría General del Estado en el pasado caducaba los procesos, violaba el debido proceso y la gran mayoría justamente de procesos perdía la Contraloría. Entonces, ¿de qué sirve tener mayores ingresos si justamente las instituciones públicas van a despilfarrar el dinero? Otro ejemplo que ustedes como periodistas se van a alarmar: municipios sinvergüenzas despilfarrando el dinero público en conciertos y en cantantes cuando está expresamente prohibido. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos alarmamos justamente de la situación económica del país si las instituciones públicas no tenemos verdadera conciencia, y el país entero no tenemos verdadera conciencia del uso correcto de los recursos públicos? Se requiere una política integral, total, nacional para poder generar conciencia en la inversión pública. Hay que entender cuáles son los fines del Estado que están en la Constitución, en el artículo 3. Entonces, no puede ser posible que los recursos públicos caigan en manos de autoridades que en franca violación de las normas despilfarren los dineros y luego venga la Contraloría General del Estado, determine responsabilidades civiles y que no se puedan recuperar estos dineros. Es el colmo realmente. Y bastante preocupante todo lo que usted menciona, porque en su inicio, cuando se hablaba del portal de compras públicas, mencionaba que era algo transparente, que iba a ayudar a mejorar las condiciones o las adquisiciones de la parte gubernamental. Sobre ello, ¿cómo usted compararía prácticamente la situación actual de contratación pública en el país con las mejores prácticas internacionales en materia de contratación pública? ¿Tenemos algún país ejemplo que nos ayude a mejorar y también a tener una actualización de esta ley? Sí, justamente Ecuador le apostó a una forma diferente de contratar en el año 2008. O sea, miren la fecha, 2008. Hasta el día de hoy ya han pasado más de 15 años. Yo no puedo decir que es una ley pésima, no, fue muy buena, propia para su momento, pero hay que entender que las tecnologías de la información y la comunicación evolucionan y no puede ser posible que la administración pública camine lentamente frente a los desafíos de la evolución. Perú, de igual manera, en el año 2006 le apostó a una nueva forma de contratar, Chile y Brasil en el año 2000, pero un ratito, la mayoría de países de la región están de igual manera en una tercera
oleada justamente de reformas normativas y el Ecuador nos estamos quedando relegados. El día de mañana la Asamblea Nacional en el Pleno va a debatir en segundo debate, ¿sí?, una de las dos reformas de ley de urgencia económica, pero lamentablemente son simples parches normativos a materia de contratación pública y los verdaderos problemas estructurales no los controlamos. Justamente las propuestas que yo hacía a la Asamblea Nacional. Primero, eliminar la gran cantidad de procedimientos de contratación pública que solamente genera confusión, corrupción, dispersión y todo menos la transparencia. Segundo, el ente rector de la contratación pública. No puede ser posible, está justamente en la Ley de Contratación, artículo 10 y artículo 11, que el ente rector de la contratación pública pertenezca a la función ejecutiva. El CERCOP se jacta y se llena la boca diciendo que es un ente de control. Pero ¿cómo puede ser un ente de control si pertenece a la función ejecutiva, pues? Y el director del CERCOP tiene el rango de ministro de Estado. Es decir, el director del CERCOP es un empleado del presidente, cuando las estadísticas oficiales demuestran que todos los años la función ejecutiva con todas sus instituciones manejan más del 50%, entre el 50 y el 60% de la inversión pública en contratación pública lo maneja la función ejecutiva y el ente rector es empleado del presidente. Es un verdadero disparate. Aquí necesitamos reformas estructurales para que el director del CERCOP deje de ser empleado del presidente si es que quiere ser un verdadero ente rector y un verdadero órgano de control. ¿Qué más? Justamente problemas estructurales que ameritan reformas urgentes. La colusión en materia de contratación pública se necesita ser penalizada. ¿Cómo puede ser posible que en Ecuador, cuando dos o más proveedores se ponen de acuerdo para estafarle al Estado, para perjudicarle al Estado, no sea considerado delito? Esto tiene que ser delito. Más bien hay otras figuras absurdas en materia penal, como la figura del sobreprecio. El sobreprecio no puede ser delito porque eso es una responsabilidad civil y estamos desnaturalizando las esencias de las responsabilidades. Pero en cambio, cuando dos proveedores sinvergüenzas se ponen de acuerdo para perjudicar al Estado, para estafar al Estado, esto tiene que ser considerado delito. Entonces, es por ello la necesidad urgente. El país necesitamos y la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad para con el país de brindarnos una reforma integral, no simples parches normativos. La solución al problema no es esa. Parches normativos no, sino una ley totalmente diferente o por lo menos una estructura integral a todo el sistema nacional de contratación pública. Bien, ay, ¿qué tal, señor Dávila? Rodi Vélez le saluda. En realidad, usted con esta presentación nos ha dejado un poco atónico de la realidad de nuestro país. Y veíamos al presidente Daniel Noboa indicando que iba a vender chatarra de armamentos rusos hacia Estados Unidos para modernizar. Pero al mismo tiempo vemos, según su explicación, es que hay otras personas que se dedican más bien a vendernos chatarra y cosas innecesarias que quizás los sistemas acá o las entidades contratantes no lo necesitan o ya no es útil para los momentos actuales, ¿verdad? Entonces, ahora, con esta propuesta, ¿qué es lo que se debería hacer para que el organismo rector de la contratación pública en Ecuador? Ahora, me llama la atención es que los mismos jefes de estados, los prefectos, alcaldes, siempre se están quejando y reclamando de que la contratación pública es el nudo más difícil de soltar. ¿En manos de quién estamos entonces para que se corrijan todos estos inconvenientes? Sí, a ver, partamos del hecho que la situación económica del país actualmente es delicada, definitivamente. Sí, claro, justamente con el alza de estos 3 puntos del IVA se aspiraba a recaudar 1.300 millones de dólares. El déficit presupuestario del año anterior, el gobierno central está en deudas en más de 5.000 millones de dólares. Sí, son cifras alarmantes, pero justamente usted me indicaba, los gobiernos seccionales se quejaban, el gobierno central también se queja de la falta de recursos, pero por favor, hay que ser sensatos. Sí, hay que decirlo de frente al país. Actualmente el 2024 es y será un año crítico económicamente hablando. Y si estamos en una situación económica adversa,
lo más sensato es ser prudente con la inversión pública, es ser prudente con los recursos públicos. No podemos darnos vida de ricos cuando no estamos en una capacidad económica, pues como lo era en el año 2012, cuando la contratación pública alcanzó 12,000 millones de dólares. Este rato estamos por la mitad de la inversión pública porque justamente no hay la cantidad de recursos suficientes. ¿Y cómo puede ser posible que no teniendo tanta liquidez, nos quejamos, lo escuchamos a diario los medios de comunicación, la prensa, que falta dinero, que los municipios falta dinero? Sí, esta es la gran realidad, pero aquí es donde el país necesita autoridades sensatas, pues si estamos un poco chiros los bolsillos del país, ¿cómo puede ser posible que sigamos despilfarrando y haciéndole fiesta a los recursos públicos? Y claro, obviamente, frente a medidas desesperadas estamos buscando soluciones desesperadas y esa no es la solución para el país. El país necesita soluciones integrales, una verdadera política integral de austeridad. Ahí está justamente, mañana se debate la reforma de ley urgente para la ley de extinción del dominio, para agilizar el dinero de los corruptos. Sí, perfecto, no critico, me parece correcta esa reforma, pero insisto, ¿y dónde está la labor de la Contraloría General del Estado? Ahora que tenemos nuevo Contralor General del Estado, esperamos que el nuevo Contralor haga un buen papel y no como lo hicieron sus antecesores. La gran mayoría de las cifras igual millonarias. Vea, permítame poner un ejemplo concreto. La construcción de la ruta Coya hasta Babela, la Contraloría General del Estado determinó un perjuicio económico al país por 120 millones de dólares. ¿Y qué creen ustedes? Esos 120 millones de dólares nunca pudieron y nunca podrán ser recuperados. 120 millones de dólares de perjuicio económico en la ruta Coya hasta Babela en el aeropuerto de Quito, y nunca pudo ni podrá ser recuperado por dos grandes razones. Primero, la Contraloría violó el debido proceso en aquel entonces, y segundo, a la presente fecha el perjuicio económico ha caducado, ha prescrito, y el Ecuador nos vieron la cara. 120 millones de dólares, ahí es donde está la plata, aquí es donde están los problemas estructurales, y justamente estar buscando vender chatarra y esas situaciones, yo personalmente no estoy de acuerdo. El país, tenemos que ser sensatos con la inversión pública. Yo no estoy criticando las leyes urgentes, todo lo contrario, las respaldo y justamente tienen que salir adelante, pero no es la solución. O sea, no creamos que si es que se alza el IVA o no se alza el IVA, esa es la solución al país. No, el país tiene problemas estructurales más delicados, más sensibles, y lo primero que tenemos que hacer ahorita, este 2024, los alcaldes del país, los prefectos del país y el gobierno central y las empresas públicas, ser sensatos, ser prudentes con la inversión pública. No, insisto, no podemos darnos vida de ricos cuando no tenemos la solvencia económica, y no podemos despilfarrar los recursos públicos. Las cifras macroeconómicas que maneja la contratación pública en este año 2024 tenemos que ser con mucha austeridad, con mucha prudencia, lo realmente necesario. ¿Cómo puede ser posible que los municipios sigan despilfarrando la plata en cantantes cuando está expresamente prohibido? Y muchas de las veces, incluso la Contraloría General del Estado se ha hecho de la vista gorda frente a estos despilfarros del dinero de los municipios y de muchas instituciones del sector público ecuatoriano. Bueno, de acuerdo a lo que usted nos está mencionando ya en reiteradas ocasiones del tema de los municipios y todo lo demás, la actualización de esta ley, ¿a quién le corresponde? La iniciativa de la actualización de esta ley, que haga una propuesta para que no sea tan corruptible el tema de la contratación pública, porque acorde recopilando todo el mensaje que usted nos está dando, si bien es cierto, podría decirse entonces que el tema de la contratación pública es corruptible. ¿Cómo focalizar para que el señor presidente o la Asamblea Nacional lleguen hasta el problema de raíz, que en este caso sería la actualización de esta ley, para que mejoren las condiciones económicas del país? ¿Cuál sería el punto de acción para que ya comiencen a trabajar y que se focalicen también en esto? Sí, va a resultar sorprendente lo que voy a indicar, pero lamentablemente es la realidad. Yo no creo que se pueda eliminar la corrupción. Mientras existan seres humanos sobre el planeta, la corrupción va a existir, pero sí podemos apostar a minimizar la corrupción y a bajar los índices de corrupción. Eso sí es posible. La competencia definitivamente radica en la Asamblea Nacional. En el año 2022 yo tuve la oportunidad de participar en la redacción del reglamento de contratación pública, pero sentía mucha impotencia, mucha desesperación
en el sentido de que no puedo con un reglamento reformar normas de carácter legal. La ley es una norma que está por encima del reglamento. Quise justamente poner un alto a los amarres de la contratación en las consultorías, pero es imposible porque la ley es la que permite el amarre de contratos. Por lo tanto, la Asamblea Nacional es la responsable de darnos al país una reforma integral en materia de contratación pública. La Comisión, en este sentido es importante darles este dato a la ciudadanía que nos escucha. La Comisión de Régimen Económico en la nueva Asamblea están recopilando. Existen más de 20 proyectos de reforma. Y yo estoy seguro que en todos esos 20 proyectos habrán iniciativas importantes. Hay que entender que la inteligencia colectiva, no solamente dentro de la Asamblea o no solamente dentro del CERCOP está la ciencia en materia de contratación pública, no, todo lo contrario. La Carta Iberoamericana de Innovación y la Gestión Pública dice que los órganos con competencia legislativa tienen que saber aprovechar los beneficios de la inteligencia colectiva. Cada institución, cada empresa, cada persona tiene capacidad intelectual para poder aportar. Y la Comisión de Régimen Económico está recopilando más de 20 proyectos de reforma en materia de contratación pública. Justamente yo he presentado el proyecto mío, ya son más de 20, y sería importante que la Comisión de Régimen Económico le vea la importancia de una materia que maneja cifras macroeconómicas y que maneja entre la tercera y la cuarta parte del presupuesto general del Estado para darle agilidad a una ley que, insisto, hay que entender. La contratación pública no puede ser vista como una mera herramienta para satisfacer necesidades públicas, sino que tiene que ser considerada como una herramienta macroeconómica, como una herramienta de política pública para fomentar la dinamización nacional, económica, la inclusión social. Hay que verle a esta materia no como una simple herramienta, sino como una verdadera política pública transformadora de la macroeconomía del país. Doctor Pablo Dávila, usted ha mencionado que el Ecuador necesita una reforma urgente, ¿no? Dentro de esa reforma urgente que usted lo ha manifestado, como desde su experiencia, desde su perspectiva, ¿cuáles serían esas reformas, pero ya sí urgentes para ir, como usted dice, no acabando todo lo que es la corrupción, sino para irla tratando de cambiar y que haya menos corrupción, doctor, por favor? Sí, lamentablemente a mí me genera desesperación. Y creo que al país entero también le genera desesperación ver cómo, con qué lentitud avanzan los procesos de producción legislativa cuando el país tiene verdaderos problemas. Y a mí lo que más me desespera, claro, llega a la Asamblea, llega a las comisiones y siempre hay temas más importantes. Ahorita, políticamente, estamos jugando al juego del IVA, que sube, que no, que la Asamblea, que los partidos están jugando al tema del IVA, pero acá hay que entender algo. Yo les demostré a la Asamblea Nacional, con las cifras estadísticas oficiales que yo estoy hablando, esta materia de contratación pública se escapa de las ideologías políticas. Y permítame poner de ejemplo a Chile. Chile es uno de los países con principal referente en materia de contratación pública y no me importa, y les demostré a los asambleístas en la Asamblea Nacional, a mí no me importa si somos capitalistas o somos socialistas, si somos de izquierda o si somos de derecha, para manejar la contratación pública como una herramienta. Ya pasó pues en Chile, ahí está justamente el expresidente que acaba de fallecer en Chile, presidente con mentalidad derecha, estuvo Michelle Bachelet con mentalidad de izquierda, y sin embargo Chile siguió siendo un buen referente en materia de contratación pública. Yo considero que esta materia y estas propuestas que yo estoy hablando no tienen ideología política. Esto es como la labor de un médico cirujano dentro de un quirófano. A un médico no le importa si la persona que está en el quirófano es buena o mala. El médico tiene la labor de salvar la vida del paciente. Lo mismo es acá. La Asamblea Nacional tienen que actuar como médicos en un quirófano y dejar las ideologías políticas y darnos al país una reforma estructural en materia de contratación pública. Las propuestas que yo estoy hablando, eliminar ciertas consultorías, eliminar ciertos amarres de contratos, regular la calidad de productos del catálogo electrónico, obligar que la Contraloría General del Estado recaude efectivamente las glosas, los perjuicios económicos al Estado, no tienen ideologías políticas. Si somos capitalistas o somos socialistas, hay que respetar, no tiene ideología política la propuesta que yo estoy hablando.
El tema del IVA, yo respeto muchísimo. Ese sí es un tema de ideologías y la democracia en el Ecuador debe basarse en el debate de altura. Respeto mucho, pero el tema que estoy yo hablando, yo no tengo ideologías políticas, pero sí tengo una ideología clara de minimizar la corrupción a través de la contratación pública, que es una materia, insisto y repito por tercera ocasión, la contratación pública no responde a ideologías políticas ni de izquierda ni de derecha. La contratación pública es una herramienta para la administración pública poder ejecutar los proyectos públicos y desde la perspectiva gubernamental entenderla como una herramienta dinamizadora de la macroeconomía del país, fomentar la economía de triple impacto, fomentar la inclusión social. Hay que incluir conceptos de vanguardia, como por ejemplo los datos abiertos, ya se está caminando, y la inteligencia artificial para cuándo. Ahí una herramienta para disminuir la corrupción. Y actualmente en instancias gubernamentales estos temas ni siquiera se discuten. Ya es importante, los hermanos peruanos ya están con reformas estructurales a esto y nosotros, Ecuador, no podemos quedarnos atrás. El país necesitamos urgentemente una reforma estructural a toda la ley que regula el Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Reformas estructurales y urgentes dependen exclusivamente de la Asamblea o tiene también alguna injerencia del gobierno del presidente? La Asamblea Nacional. El presidente obviamente tiene la iniciativa legislativa también, pero a quien le compete debatir y aprobar una legislación es a la Asamblea Nacional. El presidente de la República simplemente tiene la potestad reglamentaria. Cuando la Asamblea Nacional nos dicte una nueva ley de contratación o una reforma estructural, obviamente el presidente en cambio tiene la responsabilidad de reglamentar aquella ley. Pero actualmente el país necesita una nueva ley de contratación pública, o por lo menos lo que mínimo aspira el país es una reforma estructural para minimizar los impactos de la corrupción. Usted decía también que es difícil no terminar con la corrupción, pero hay que empezar por algo, hay que tratar de buscar la forma y la manera de ir avanzando en esto, ¿no? Es que no se trata de eliminar la corrupción, se trata de minimizar la corrupción. Si actualmente los índices de percepción de la corrupción estamos en tal grado, pues lo importante es bajar la corrupción. Ya pasó en el 2008, bajó considerablemente la corrupción con esta ley de contratación, sí, pero hemos vuelto a las mismas andanzas. Por lo tanto, es importante apostar a nuevos desafíos, a nuevas herramientas, a nuevas tecnologías para minimizar la corrupción hasta cuando resista, pues, y si de aquí igual manera, en 10 años o en 15 años, hay que seguir sacando reformas para seguir minimizando la corrupción, pero si eso es lo que necesitamos del país, pues, la Asamblea Nacional tiene la obligación moral y cívica para con los 18 millones de ecuatorianos de verle con el carácter de urgente a la reforma, no parches, sino una reforma estructural. Sí es posible bajar la corrupción, sí es posible bajar la corrupción, pero ¿qué está pasando a las instancias gubernamentales? ¿Acaso no quieren que se baje la corrupción? Nos llenamos la boca del combate a la corrupción, pues ya basta, menos palabras y más acciones. El país necesita una reforma estructural en materia de contratación pública. Señor Dávila, muy importante el tema que estamos tratando. Y ya en la recta final, ¿esto se viene dando en los dos últimos gobiernos que salieron? O como dirían algunos, ¿la década ganada o la década robada? ¿Desde cuándo viene esta problemática? En el año 2008, yo soy muy objetivo en ese sentido, yo no hago jamás análisis políticos, pero sí hago análisis de ciencias políticas, tengo mi maestría justamente en ciencias políticas, y yo no caigo en el juego de la politiquería, que es un tema muy diferente. En ese sentido, sí, de hecho, el presidente Rafael Correa es el autor del decreto ejecutivo 258 que creó el Sistema Nacional de Contratación Pública. La Asamblea Constituyente de Montecristi justamente fue la creadora de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que fue excelente en su época, no podemos cuestionarlo. Justamente las estadísticas oficiales minimizaron la corrupción, no eliminaron, nunca se eliminó la corrupción, pero sí bajaron estándares de corrupción, perfecto, pero ya luego de 15 años se necesitan reformas estructurales. Justamente el despilfarro de los recursos públicos, aquí sí, hay que echar la culpa, y no solamente a los 2-3 últimos gobiernos, desde 1830 que se creó el Estado ecuatoriano, justamente han habido, y no puedo reírme en este sentido, los jefes de Estado también son seres humanos, también cometen errores, pero lo importante es gobernar a favor del país. Si vemos que algo estamos haciendo mal, si vemos que algo se necesita reforma, pues vamos por la reforma.
Ahí está, la Asamblea de Montecristi creó la figura de los gobiernos regionales. Han pasado más de 15 años de la Constitución de la República y nunca se llegaron a materializar los gobiernos regionales. Entonces, sí, el Ecuador apostó en el 2008 a una nueva Constitución. Han habido aciertos, han habido desaciertos. Y si ameritan reformas, pues vamos por las reformas. Todo lo que sea necesario. Yo insisto con la comparación que hice de un médico en quirófano. Si tenemos que intervenir quirúrgicamente para salvar la vida del paciente, pues hagámosle, metamos la anestesia, metámosle el cuchillo, pero si tenemos que salvar la vida, hagámoslo. No podemos dejar morir un paciente en un quirófano. Lo mismo acá, la inversión pública al país entero, no lo podemos dejar morir. Y si necesitamos emitir políticas públicas, y si necesitamos reformas urgentes, pues hagámoslo, pero no podemos continuar con el despilfarro de los recursos públicos. Necesitamos reformas estructurales urgentes. Bien, agradecido por su intervención. Esperemos seguir dialogando próximamente porque es importante insistir, como usted lo dice, sin mirar estos tendencias políticas de que sea de izquierda, de derecha. No, hay que ir corrigiendo sobre el camino y hay, como todo, ¿no? Normativas, leyes que van quedando un poco obsoletas, van caducando prácticamente y hay que actualizarla. Ese es su enfoque que nos ha dado el día de hoy y por el cual pues agradecemos su participación. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Un gusto, un excelente día. Igualmente a usted. Muchísimas gracias por su participación. Son las 7:34. Vamos